buen día, un gusto de saludarlos y que hayan llegado a este punto de encuentro. María Eugenia Lorenzini es escritora y profesora universitaria chilena. Ella es conocida tanto por su obra narrativa y teatral como por sus libros sobre ortografía y gramática del castellano. El silencio de Irene, este libro que ve usted acá, es su último libro. La historia comienza cuando Alejandro despierta en una cama de hospital completamente inmóvil e incomunicado. Vamos a conversar con la autora de este libro hoy día, que es muy apasionante, les digo de verdad, es muy entretenido. ¿Cómo estás tú, María Eugenia? Un gusto de que nos hayas recibido. Buen día. Hola Miriam, buenos días para ti también y muchas gracias por haberme invitado. Es Oye, un por favor. agrado para mí. Pero para nosotros también, obviamente. A ver, cuéntanos un poquito de ti primero, porque yo dije en la presentación que tú eres profesora, que además tienes unos libros sobre ortografía y gramática del castellano. Cuéntame, de toda la vida hay gente que ha estudiado por tu libro, tanto en los colegios como en las universidades, ¿no? Sí, mira, la verdad es que yo estudié literatura no tanto por una pasión por la pedagogía al comienzo, sino que para aprender más de literatura y de lenguaje porque quería escribir, ¿ya? Efectivamente fue una gran herramienta, siempre me apasionó después de hacer clases un buen tiempo, en tanto a nivel secundario como a nivel profesional, me di cuenta de que nuestros alumnos tenían tremendas deficiencias en el uso del lenguaje y de ahí nació la idea de hacer un libro de gramática y también uno de ortografía. Y realmente a mí no solo me gusta la literatura, sino que yo creo que tenemos que conocer la herramienta que tenemos que utilizar y una gran herramienta es sobre todo la gramática que ayuda a que nosotros estructuremos nuestro lenguaje, eh, ordenemos las oraciones de forma clara, etcétera. Y realmente me puse a estudiar y a trabajar hasta que finalmente se publicó ese libro. Ese libro salió hace bastantes años, ahora estamos a punto de sacar una nueva edición, se han sacado ya 2 ediciones actualizadas, esta va a ser la tercera, así que bueno, con él esperamos llegar a hartos colegios de nuevo. Oye, me entró ahí una pregunta respecto de la actualización. Se supone que la gramática en realidad es muy poco lo que se va actualizando, ¿no es cierto? Pero hoy día el uso del lenguaje, ¿no? Siempre se habla de que los chicos usan, no sé, el lenguaje son 200 palabras más o menos, no es mucho más allá. Y respecto de la ortografía, de la gramática, siempre hay drama con que estamos al debe. ¿Cómo ves tú el tema de, justamente en esta edición tú tienes que haber visto ese tema, ¿no? De actualizarlo, de qué cosas se agregan, qué cosas se sacan, ya no es importante una cosa, ya los acentos no, las mayúsculas, las minúsculas, hay una serie de cambios que han ido surgiendo, pero que no vienen de la academia. Claro, es que tenemos que recordar que el lenguaje está vivo, ¿ya? El lenguaje está vivo y es el uso el que lo va modificando y va cambiando justamente porque es el uso el que hace cambiar el lenguaje. En el caso de la ortografía es muy notorio porque, bueno, de partida en el caso de los acentos, por ejemplo, los monosílabos no llevan acento y se volaron todos los acentos de dio, vio, guión y una serie de otras cosas. Eh, en la academia, la RAE eliminó los acentos de los demostrativos, de los pronombres demostrativos, ese, este, aquel, porque realmente no siempre se produce la ambigüedad y normalmente se entiende por el contexto y yo creo que fue más bien con el sentido de que fuera más fácil para la gente escribir, no complicarse. Y así hay montones de cambios como el solo, por ejemplo, el solo de solamente, nosotros el adverbio, es decir, que yo me eduqué y yo creo que
bueno, estos cambios vienen del 2010, así que yo creo que son muy pocas las generaciones que se han educado con esta modificación y ha costado mucho. Y ahora, eso sí, ya se ha impuesto incluso en los periódicos, ¿no? Porque los últimos en cambiarlo yo te diría que fueron los diarios. La mayoría de las editoriales, por ejemplo, se pusieron al día, o sea, como que se van poniendo al día más rápido, pero en los diarios los periodistas como que tendieron a mantenerlo. Y ahora, después que se mantuvo, resulta que de nuevo la RAE hizo una modificación diciendo que se puede acentuar, pero que se sugiere mejor no acentuarlo, salvo que haya una situación de ambigüedad. Bueno, y así como eso se van dando, en el caso de las comas también, ponte tú, antiguamente un sujeto extenso siempre te exigía una coma, ¿ya? Porque se suponía que tú igual hacías después de un sujeto largo, con muchas palabras, hacías una pausa. Claro, Y sin embargo, la lectura, ahora, para la lectura, claro. ahora ya no es necesario hacer esa coma, no se utiliza, ¿te fijas? Y hay varias que quedan un poco, las comas, por ejemplo, de los hipérbaton. A lo mejor voy a explicar lo que es un hipérbaton, cuando está alterado el orden gramatical de las palabras. Antes era obligatorio poner, si tú en vez de empezar por el sujeto, empezabas por otra parte de la oración, tenías que al final poner esa coma, ¿te fijas? Y ahora ya no es necesario. El uso del punto y coma cada vez ha quedado más olvidado. Es poquísima la gente y son poquísimos los escritores que usan el punto y coma. A mí todavía me gusta, fíjate, que en ciertas oraciones como que creo que hay que ponerle un punto y coma. ¿Mm? Oye, sí, no, obviamente hoy día, bueno, en general en el uso del lenguaje más bien docto, ¿no? De la lectura, de la escritura, yo por eso entiendo a lo mejor a los periódicos o a los diarios que siguen con una gramática armada como a la antigua, si se puede decir así. Porque lo que es hoy día, los muchachos al escribir, por ejemplo, en un WhatsApp, incluso acortan las palabras, ¿no? Ya la palabra Sí, mañana no se escribe mañana, se escribe M-N-N, punto. Y todos claro. entienden. O el bacán, que lo usan tanto, es B-K-N, punto. Y, Se comen las A, se comen muchas. Bueno, sí. pero podríamos hablar muchísimo del lenguaje. Vámonos a lo que nos convoca y hablemos de la María Eugenia Lorenzini como escritora. Este último libro, digo este último libro, me gustaría que me dijeras cuántos más hay antes y cómo se te ocurrió empezar a escribir, chiquilla, porque tú dijiste desde el principio que entraste a estudiar esto porque querías escribir. ¿Esto lo tuviste de siempre? Siempre me gustó escribir, bueno, un poco yo creo que también influenciada por mi papá era abogado, pero también fue escritor, de hecho a él la editorial Nacimiento le publicó su primer libro, que fue un libro de viaje que tuvo mucho éxito y que lo editó Nacimiento y tal como te decía, el propio padre Escudero hizo la edición que él es reconocido como uno de los grandes editores de nuestro país. Y después publicó otros libros con los que tuvo unas críticas maravillosas. Por ejemplo, Alon dijo de él que no solo hacía literatura, sino que hacía vida, ya en un cuarto de página de diario. Y tuvo muchas críticas, Hernán del Solar, de muchos de la época. Y bueno, yo creo que por ahí un poco es, porque son esas cosas que de repente uno no sabe por qué te gusta la música, por qué te gusta, es una sensibilidad especial, pero hay una influencia del medio y yo creo que mi papá fue bien importante en ese sentido. Y bueno, entré a estudiar literatura, como te digo, pero también la pedagogía me atrapó, fíjate, ¿eh? Me atrapó y me gustó mucho cuando empecé a hacer clases, me gustó el contacto con los jóvenes, con las chiquillas, hice al comienzo, mis primeras clases las hice en un liceo, en el Liceo 1 de niñas, que era como el equivalente al Instituto Nacional en Femenino, y te digo una cosa que fue muy linda, porque cuando presenté este libro, fueron alumnas mías a la presentación de esa época, ya alumnas de hace veintitantos o más años atrás, ¿te fijas?
Entonces, eso te indica que también había una cosa con la pedagogía que se me dio bastante fuerte. Y bueno, y a esas chiquillas logré traspasarle mi pasión por la literatura. Pero como te digo, hice clase un tiempo y después de hacer clase no escribí mucho. Al comienzo me casé, tuve 3 hijos, todo esto que la vida te va llevando. Pero mientras hacía clases comencé a hacer los talleres literarios, ¿no? Talleres literarios. Y ahí, junto con mis alumnas, yo escribía, y después les leía a ellas lo que yo escribía, tal como ellas me leían a mí sus escritos. Y de repente uno de esos cuentos lo presenté a un concurso literario y ganó, después presenté otro y ganó. Y ahí yo dije, bueno, lo estoy haciendo bien. Y lo que creí que iba a ser mi tercer cuento se convirtió en una novela que se llama Después de ayer, y que fue la que me abrió las puertas realmente, porque esa novela se empezó a dar en muchos colegios y hasta el día de hoy se dan colegios, ¿ya? Y bueno, de ahí seguí escribiendo ya en forma más seria, me dediqué también a editar, ¿ya? Mi trabajo actual es yo edito libros de otras personas, paso editando, entre escribiendo y editando, ¿ya? Y bueno, después vino la segunda, y la primera novela Después de ayer, después vino una segunda que fue Sewell, Luces, Sombras y Abandono. Conocí esa ciudad en las escaleras y me maravillé, me imaginé, ahí sí que me funcionó la inspiración, pero en forma total, ¿eh? No hice más que estar ahí, sentí una especie de maravilla por un lado y de congoja por otro, al ver esa ciudad preciosa, pero aislada, solitaria, no sé. Me imaginé inmediatamente a los mineros, a la vieja que recibe a su viejo. Y esa novela también se da en colegio. Y finalmente, después vino una novela sobre el teatro, sobre el radioteatro, que Escucha Corazón, con la que esa no la dan en colegio porque es una novela netamente para adultos. La otra también, pero las otras también son para adultos, ¿eh? Pero como los protagonistas son en algunos casos jóvenes, como que se dio más fácil. Y esta otra es la historia de una mujer que trabaja en un radioteatro y que ve que su vida se está pareciendo cada vez más al personaje que interpreta. Y ahí esa novela fue un poco de la nostalgia, de acordarme cuando era chica y escuchaba de repente radioteatros, o cuando mi papá me llevaba a El Bosco a almorzar, esto de que en el centro iban actores. Bueno, toda esta magia así me hizo escribir esa novela, ¿te fijas? Oye, perdona, ¿tú has escrito has incursionado en qué formatos? Porque haces cuento y también has tenido novela. Pero es que fíjate que los cuentos fueron al comienzo. Ya. Mi primer acercamiento, y yo creo que tiene que ver con que cuando uno es casi adolescente, cree que puede escribir poemas, sobre todo en la época que estás enamorado o enamorada, te fijas. Entonces traté de escribir poesía y me di cuenta muy poco andar que es un género muy difícil de escribir buena poesía. Realmente yo noté que no era lo mío y que me iba a costar mucho. Y empecé con esto de los cuentos, pero después me dediqué, tengo algunos cuentos publicados en antologías, ¿ya? Pero no tengo ningún libro de cuentos, solo de cuentos míos propios, ¿ya? Después seguí con la novela y me dediqué, ya tengo 4 novelas publicadas, otra terminada que espero publicar el próximo año, que está en proceso de edición, y ahora realmente siento que lo que se me da mejor es justamente este formato más extenso. Oye, pero cuéntame, a ver, una novela no es llegar y decir, voy a escribir una novela, y tú te sientas inspirada ahí a escribir. No, pues. Sería maravilloso si fuera así. Aparte de que hay mucho trabajo, son varias páginas, ¿no? Además, es una cosa extensa. Entonces, hay aquí una narrativa, hay una historia que contar, ¿no? Un hilo conductor, ¿no es cierto? Generalmente en las novelas puede aparecer de un protagonista, pero también hay algunos
algunos personajes secundarios, digamos, que se van entrelazando, etcétera. Pero para mantener el interés en todas estas páginas, no es llegar y sentarse inspiradamente a escribir, sino que hay que ir haciendo una estructura, igual que un edificio, me imagino, ¿no? Primero un piso, después otro, ¿en qué momento vas a poner alguna cosa distinta, algo que rompa, algo que no te deje dormir para tener que leerla rápido? ¿Cómo haces esa, en teatro, digamos, y en televisión se llama escaleta, ¿no? Armar Sí. ¿cómo? Esta especie de Es esqueleto que se arma en exacto. la escaleta, sí, se ¿Cómo conozca la aprendiste a escaleta. usar hacer esa cuestión? Porque o tuviste muchas clases, bueno, tú tuviste y estudiaste literatura, pero no, alguien te enseñó, digamos, a escribir, alguien te guió de la mano cómo hacerlo, en qué momento No, poner, no, no sé, alguna cosa más de intriga, más de... ¿Es no, pura no. inspiración? No, ¿Ensayo-error? no es inspiración. O sea, yo creo que, bueno, primero creo que a escribir se aprende escribiendo, ¿ya? Para comprender, es oficio, es igual que el oficio de una tejedora que va punto por punto tejiendo y armando, armando. Aquí tú vas palabra por palabra buscando el sinónimo exacto, el sonido perfecto, etcétera, y vas, ahora, hay una cuestión de instinto, por supuesto, también de intuición más que instinto, pero si tú me preguntas y miro para atrás y trato de analizar mi propia obra, que es muy difícil, ¿eh? Puedo analizar cualquier libro, pero la propia cuesta muchísimo más. Creo que me ayudó el cuento. El cuento tiene la característica, primero, de que es muy conciso, que no te puede sobrar nada, no te puede faltar ni sobrar nada, y que tiene que mantener la atención hasta el final, ¿ya? Y yo creo que el haber trabajado primero bastante con la estructura de un cuento me sirvió un buen poco. Ahora, la otra cosa que creo que es importante es esto de entretenerse con lo que uno escribe. Entretenerse, yo trato no de escribir, sino que buscar la mejor forma, jugar un poco con lo que estoy escribiendo. Y eso significa, por ejemplo, en esta novela, que yo no quise contar la historia en forma lineal, no quise contar la historia de Alejandro Pizarro, el protagonista, desde que era un niño hasta que le pasó, no voy a hacer spoiler, hasta el final. ¿Te Claro. fijas? Entonces dije, no, pues, sería poco atractivo para el lector, ¿cómo lo cuento? Y yo dije, no, voy a contarlo desde un momento de su vida, desde un momento presente, y desde un momento presente muy dramático, muy difícil, como es el hecho de estar inmovilizado y sin poder comunicarse, porque así desde su interioridad va a poder ir contándonos con mucha más fuerza, mucha más intensidad lo que le va sucediendo, y esto lo voy a ir intercalando con distintas etapas de su vida, de modo tal que el lector tenga que ir armando el rompecabezas de lo que fue, y como dijo alguien en el lanzamiento, creo que fue Marcelo Simonetti, aplicando un poquito la técnica del 2 más 2, que en el fondo tú, en vez de dar 4, das 2 más 2 para que el lector vaya de a poquito recibiendo la información y tenga deseos de tener más información, más información, más información, ¿te fijas? Y no dárselo todo de un viaje. Y para mantener la atención nomás, ¿no? Y para mantener la atención, exactamente. Entonces, yo creo que en el fondo, por eso, como te decía antes, esto es un oficio, ¿ya? Y el oficio se aprende, obviamente tienes que tener una cierta, es como todas las cosas, el artesano, ¿verdad?, que trabaja en cerámica tendrá que aprender, tendrá que tener cierta facilidad para trabajar con las manos, el escritor tendrá que
tener más capacidad para inventar, para imaginarse situaciones, mundos. Cada uno, cada oficio con su, digamos, con las personas que lo ejercen con ciertas características, no voy a decir talentos, porque creo que ni siquiera es talento, es tener la facilidad, la capacidad para hacerlo. Oye, María Eugenia, cuéntame, ¿por qué yo tengo que leer este libro? Dile a los espectadores que están en este momento, ¿por qué tienen que comprar el libro? ¿Por qué tienen que leerlo? Mira, me preguntaron la otra vez que cuáles eran las 3 características que yo creo que debe tener un libro para que uno lo lea y se Y se entusiasme con él. mantenga, y se mantenga. Yo creo que la primera característica es que sea entretenido. Nadie debería leer en forma obligada, ¿ya? La segunda característica es que esté bien escrito, que tenga una estructura, como tú decías, un lenguaje que sea atractivo, una forma de contar y que el tema sea interesante. Y esto del tema interesante es la tercera característica, en el fondo, que el tema sea tan interesante que una vez que tú cierres el libro te deje pensando y te diga, en realidad, qué terrible, por qué sucede eso, y que de alguna manera te haga cuestionarte cosas o te haga identificarte con cosas. Ahora, si se dan esas características, yo creo que es un buen libro. Yo creo Ahora, yo traté de que estuvieran esas 3 características en el libro y creo que humildemente creo que están. Entonces, ¿por qué hay que leerlo? Por eso, porque es un tema de nuestro tiempo. Y es como la vida misma, es decir, te hace reflexionar en muchos aspectos que tienen que ver con nuestra sociedad actual. Oye, no, y aparte de eso, que te haga a lo mejor hacer tu propia introspección, ¿no es cierto? Tu propio pensamiento de ver para atrás sin necesidad de estar inmovilizado en una cama de hospital, obviamente. Pero que te sirva también para un poco repasar la vida propia. Cuéntame para ir terminando, tú dijiste que estás dedicada más a hacer edición de libros hoy día, igual estás escribiendo, ya tienes tu novela, tu próxima novela lista, digamos, como para lanzarla en un tiempo más, en el tiempo próximo, digamos. Pero además haces talleres para gente, por ejemplo, hay personas que nos estén viendo y digan, me gustaría tomar un taller literario con ella, No, no, ya no hago talleres porque ¿no? por una cuestión de tiempo, o sea, trato de leer que me queda muy poco tiempo para leer, porque, o sea, leo todo el día, pero no es lo mismo leer mientras vas editando, ¿ya? Que es una forma de leer también, porque de repente tengo que leer cosas muy entretenidas. Leer, editar y escribir. No me queda el tiempo para hacer un taller. Eh, pero disfruté mucho cuando hacía los talleres, ¿ya? Disfruté mucho. Oye, A lo mejor en el futuro uno nunca sabe, y ¿ya? una pequeña cosa, ¿cómo logras separarte de la editora de la escritora? Porque de repente te llega algo para editarlo y tú dices, no, pero yo lo habría escrito acá, o esto yo lo sacaría y lo pondría primero, o esto, pero es tu impresión. ¿Cómo lo haces para evitar eso? Bueno, es que cuando uno edita trata de respetar el estilo, ¿ya? Eh, el estilo del autor, yo creo que eso también se aprende, ¿ya? Entonces, ahora yo puedo dar un juicio de repente si veo que el autor está repitiendo la misma idea varias veces en el texto, si creo que construye las oraciones en forma demasiado intrincada, que queda poco clara la lectura, que tiene muletillas, que se repite. Hay muchos aspectos, pero sí siempre hay manteniendo el estilo propio. Yo creo que hay que ser súper respetuoso en ese sentido. No puedo influir yo como y pretender que
traspasar mi forma de decir, que por lo demás no creo que tenga la forma de decir, porque una de las cosas que he tratado de hacer es ir variando, tanto en la temática de mis libros, es como ir buscando este juego que yo te decía, de ir aprendiendo, haciendo cosas nuevas, cosas diferentes, viendo cómo resultan, ¿te fijas? Porque la idea es también disfrutar con la escritura, al igual que con la lectura, aunque a veces también se sufre, porque cuando no te resulta, no te sale bien, o cuando tú querías decirle algo, o cuando no se te ocurre cómo terminar algo, sufres, pero es un sufrimiento que al final igual te da enormes gratificaciones, al margen de que la gente te lea mucho, te lea poco, te fijas, se publique o no se publique, es la satisfacción de haber uno creado algo que tú sientes que está bien. Oye, muchas gracias te damos a ti, María Eugenia, por haber estado hoy día con nosotros. Gracias, pues te digo que para mí es un agrado, es una alegría además ver que hay otras personas que les interesa lo que estamos haciendo, las escritoras mujeres, y bueno, como te digo, muy contenta de haber conversado contigo hoy. Oye, no, el gusto es todo nuestro. De todas maneras, ustedes saben, señoras y señores, que yo siempre les estoy recomendando libros. Bueno, aquí tiene El silencio de Irene, de María Eugenia Lorenzini. Tiene muy poquitos días para leerlo. En realidad se lee súper fácil, es muy entretenido. Tiene eso de llevarte para adelante, para atrás, de ver qué es lo que le está pasando a este señor Alejandro. No sabemos por qué, ni les voy a contar tampoco cómo termina. Así que muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros y ya sabe, cómprelo. Lo va a encontrar súper, súper entretenido. Un libro, algo, además, la lectura que no la podemos perder. Muchas gracias por haber estado hoy día en este punto de encuentro.